esa unidad de la iglesia era porque se había apartado de la verdad. La Biblia, que es nuestra norma de fe y de conducta, y que a través de ella los principios bíblicos que rigen la iglesia están siendo siempre sostenidos y anunciados. La reforma justo era eso, volver a la Escritura. Y la unidad de la iglesia radica en obediencia a la palabra de Dios. Dios en ella ha dejado muy sentado de que es la palabra de Dios una de las... Bueno, ahí vamos a ver que una de las marcas de la iglesia es la correcta predicación de la palabra. Ahí vamos a ver cuando lleguemos ahí, que la predicación, el anunciar la palabra de Dios, no es en mostrar lo que yo creo o lo que pienso que es lo mejor, sino que es lo que la Biblia dice. Y muchas veces, no se dice lo que la Biblia dice por temor a herir o por temor a cosas que no dicen, no, mejor vamos a... Hay ¿cuánto se llama? Ahí en Himnamedios dice, anunciando todo el consejo de Dios. Esa es una premisa que tiene. ¿Y cuál es el consejo de Dios? Anunciar todo el consejo. Lo que está aquí, hermano Antonio. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de la iglesia, de la unidad de la iglesia, tal como lo estamos enfocando, hay iglesias, por ejemplo, que son evangélicas, supuestamente, y se llaman, no se hacen llamar iglesias, se llaman comunidad familiar tanto, y hay varios nombres. Entonces ahí ya hay un punto, porque la iglesia, como el principio explicó usted, la iglesia somos nosotros y las personas y es iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces usted no se puede poner otro nombre. El mismo caso de los testigos de Jehová. Se llaman testigos de Jehová, no se llaman iglesia del Señor en la tierra, no sé, ¿me entiende? Y lo que mencionábamos antes, los mormones. Y la misma iglesia católica, que ahora ya no tiene tanta preponderancia política y tanto poder, pero de todas maneras ellos tienen, sobre la unidad de la iglesia apuntan a otra cosa, apuntan a la unidad en la organización. De hecho, sabemos nosotros, ¿cierto?, que para ellos, ¿quién es la voz infalible? El Papa. Claro, para ellos hablan... La palabra y las tradiciones, en ese orden, ¿cierto? Claro. Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que tener claro como iglesia reformada, que obedecemos a la palabra de Dios y que el concepto de unidad de la iglesia radica en lo que usted está exponiendo ahí. Ahora, nosotros, teniendo claro eso, tenemos que estar digamos, como le dijo Dios a Josué, antes que entrara al pueblo, a la tierra prometida, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué dijo eso? No porque iba a pelear contra los filisteos, ni contra los cananeos, los amorreos, los heteos, fereceos y todos esos eos que habían, sino porque iba a tener un enemigo que hasta el día de hoy está, que es Satanás. Y Satanás lo que está tratando es de hacer que las demás personas no entiendan lo que es verdaderamente el Evangelio. Satanás tentó a Eva no con la verdad, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso Dios nunca lo dijo. Nunca le dijo eso a Adán y Eva. Sino que hoy en día, como bien lo estamos viendo, encontramos que se canta a Dios, se lee la Biblia, qué programa aquí, pero ¿quién realmente está decidiendo qué es lo correcto? Es
la palabra de Dios, es su palabra. Y claro, y la unidad que aquí hay es lo que la iglesia debe mostrar hacia afuera, que nosotros debemos mostrar. Y otra cosa que tiene como atributo es su santidad. Su santidad. Y cuando vimos a Dios en sus atributos, que hay unos atributos comunicables y otros incomunicables, para nosotros la santidad está expresada en la palabra de Dios como un atributo en el cual nosotros somos separados para servir al Señor. ¿Cómo? Haciendo buenas obras, santificando mi forma de vivir, santificando mi forma de hablar, santificando mis pies, dónde voy, santificando mis manos, qué es lo que hago, limpiando mi lengua de lo que digo. Es decir, Dios empieza a hacer una obra en el corazón, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Es decir, es un trabajo que se hace diariamente. La perfección no la vamos a tener hasta que estemos en el cielo con el Señor. Pero la perfección nuestra significa madurez espiritual. Vamos a estar decidiendo. Dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Quién es el hombre natural? El que no tiene al Señor Jesús en su corazón, el que no ha tenido un nuevo nacimiento, que no es la iglesia, no es iglesia. En cambio, el espiritual, el Hijo de Dios, el creyente, el que es parte de la iglesia, que dice, juzga todas las cosas. Nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos esa capacidad de discernir y de juzgar. Y como dijo nuestro hermano Antonio, podemos nosotros decir, esta iglesia sí es creyente, está basada en la palabra de Dios y es creíble porque anuncia el consejo de Dios. Somos uno en eso. Y esa es la unidad. Esa es la unidad en la que nosotros podemos ir. Vamos a la Rosa de Sarón allá en Chillán, o a Concepción, o a donde haya una iglesia evangélica nuestra, estamos seguros que se está enseñando la palabra de Dios, hermano. Sí, un aporte a la clase. Es muy interesante lo que usted dice respecto a la unidad en este aspecto, porque nos encontramos de repente con situaciones de hermanos que llegan de otro país o de otra ciudad y llegan a Santiago, por ejemplo, y empiezan a buscar dónde congregarse. Y fíjese que aquí en Santiago hay todas estas denominaciones. Y de repente llegan a nuestra iglesia. Entonces, uno piensa y dice, oh, el Espíritu Santo es grande porque lo guió a través de todo Santiago y llegaron a nuestra iglesia. Y muchas veces uno les pregunta por el testimonio y ellos dicen, no, es que aquí se predica la palabra del Señor. ¿Y cómo saben ellos que se predica la palabra del Señor? O sea, escucharon así desde el principio, el Espíritu Santo les dijo, ¿dónde está la palabra del Señor? Y eso es un testimonio, pero grandísimo, de que el Señor está protegiéndonos y guiándonos a toda buena obra y a todo don perfecto. Gracias, hermano. La verdad es que nosotros, como hijos del Señor, estamos llamados a comunicar lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es testificar. Eso significa testificar de lo que Dios ha hecho conmigo, que con la otra persona que no le conoce también lo puede hacer. Y de hecho lo hace. ¿Por qué? Porque Él dice que el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Es lo que necesita, que nosotros reconozcamos eso frente al Señor. Hermanos, están llegando y esto de hoy día de la unidad y la santidad nos va a servir para que nosotros podamos, como dice, saber en qué tipo de iglesia estoy. Si es una iglesia viva, creyente, cristiana, que anuncia el camino del Señor, estamos bien. Y vamos el próximo domingo a ver las marcas o características externas, lo que la iglesia debe mostrar hacia afuera. En otras palabras, lo que nosotros como iglesia hacemos aquí. Como dice ahí, la correcta predicación de la palabra de Dios, la recta administración de los sacramentos y también la aplicación de la disciplina, que son las 3 marcas de la iglesia. Así que el próximo domingo veremos la primera, la correcta predicación de la palabra de Dios. No sé si tendremos tiempo para seguir más adelante, pero en la medida en que vamos avanzando, vamos entendiendo que estamos en la iglesia que el Señor ha comprado por su propia sangre. Él la compró, somos de Él y Él quiere alimentarnos, Él quiere hacernos crecer en la verdad. La palabra del Señor es la verdad. Tengamos un momento de oración. Señor amado Dios, te damos gracias que en estos momentos tu palabra nos guía, nos dirige, oh Señor, para que no cometamos errores, oh Señor, y ayúdanos para que a través de nuestro hacer, de nuestro actuar, tu nombre sea glorificado y exaltado. Gracias, oh Señor, por esta clase, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que resultó. Tengo el micrófono. Oye, ahí va. Para acá venía. Sí. Aló, 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 ahí está. Bueno, agradecemos a nuestro hermano David por su labor como profesor de escuela dominical para la clase de adultos. Es un gran trabajo y creo que se está aprendiendo mucho respecto a la doctrina de la iglesia. Así que esperemos poder continuar con ello. Vamos a invitar a los niños que puedan ya acercarse acá al templo para que podamos continuar con esta escuela dominical. Por mientras vamos a alabar a nuestro Señor con la alabanza Caminando voy hacia Canaán. Sí, lo invito a ponerse de pie, hermanos, para poder alabar. Do voy.
Amén. Em, bueno, vamos, ¿pueden tomar sus asientos, nuevos hermanos? Bueno, vamos a esperar que los niños puedan ver si vamos a tener resumen. Si no, antes vamos a los avisos. No sé si hay algún hermano que quisiera dar avisos en particular. Yo voy a dar el aviso. Bueno, ayer fue la última reunión distrital de los jóvenes, que fue en la iglesia de Buenas Nuevas. Tuvimos a nuestro pastor Fernando Fuentes como expositor para esa instancia. Fue el tema principal fue la perseverancia de los santos. Fue el hermano pastor los puso muy bien. Fue un tema fue bastante interesante como lo expuso, con muchos ejemplos bien aplicados en la palabra y de harto aprendizaje respecto a cómo tenemos que buscarla, perseverar dentro de la iglesia. Así que eso, no sé si hay resumen. Está apagado el micrófono. Ahora sí. Vamos a preguntar a alguno de los niños si puede decir dónde estaba Jesús antes de nacer. Belén, Sí, después nació en Belén. ¿Pero dónde estaba antes de nacer en Belén? en el cielo. En el cielo. ¿Y estaba solo en el cielo? No, porque lo lavaban los ángeles. Lo alababan los ángeles, ¿cierto? ¿Cómo podemos llamar el lugar donde estaba él? Su trono de gloria. Estaba en su trono de gloria, exactamente, en su trono de gloria. ¿Y dejó todo eso para qué, Magdalena? Se convirtió en un hombre por amor al... ¿Cómo se llama? Se convirtió en hombre. Y eso ya era un enorme sacrificio. Concluimos en la clase, Sarita, Jerusá, concluimos en la clase que el hecho de que haya nacido y se haya convertido en hombre y dejar su trono de gloria ya fue un tremendo sacrificio. Eso estudiamos hoy día, el tremendo sacrificio que hizo de dejar su trono de gloria para nacer, convertirse en hombre, solamente para acercarnos a Dios. ¿Y por qué estábamos lejos de Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué estamos lejos de Dios? Porque nosotros somos pecadores. Porque nosotros somos pecadores. ¿Y Dios? Santo. Y Dios es santo. ¿Y puede estar cerca los santos del pecado? No. Y entonces Jesús vino a morir por nuestros pecados. Claro, a morir por nuestros pecados. Entonces, ¿y esta fiesta de quién es? ¿Quién tiene que celebrar esta fiesta? Los cristianos, ¿cierto? Porque ¿cómo va a celebrar esto alguien que no conoce a Cristo? Así que sí tenemos que celebrar y nos estamos preparando para hacer una linda celebración de Navidad, para agradecer a Dios el tremendo sacrificio que hizo por nosotros. Vamos a cantar Una sola puerta, porque Él es la única puerta que nos permite entrar a comunión perfecta con Dios, a su trono de gloria. Una sola puerta.
¿Aló? Aló. Ahí. Amén. Bueno, continuando con los avisos, también avisar que el próximo fin de semana es la Jumna para todos los jóvenes que puedan, esperamos que puedan participar todos los jóvenes juveniles de acá a la iglesia hasta nueva Jumna 2023. Sí, en el colegio se ubica en Peñaflor, así que ahí estaríamos coordinando para poder llegar quizás todos juntos. Y bueno, así que eso, hermanos, vamos a dar término con esta nueva escuela dominical de domingo 23 de diciembre, 3 de diciembre. Con oración le voy a pedir a nuestro pastor que si puede orar para dar término. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por esta escuela dominical. Te damos gracias, Señor, porque podemos aprender de ella de una manera sistemática, aplicada, Señor. Indudablemente que tu Espíritu Santo también está orando en nuestras mentes para poder internalizar estas verdades que fortalecen, ayudan, Señor, nos dan confianza en el sentido de que estamos en la verdad. Bendice nuestra congregación, a los hermanos que están esta mañana, y también prepáranos para el culto que viene muy pronto. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, están todos invitados a los comedores a poder pasar.